Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos de La Trabajadera. Sean bienvenidos una semana más al programa de la Semana Santa de Baeza. Nos encontramos en un enclave con muchísimo encanto, como es la Plaza Cristo de la Oración del Huerto y Nuestra Señora del Rosario en su misterio doloroso. Y estamos en este sitio no por cualquier cosa, porque ya saben ustedes que las casualidades no existen. Estamos aquí porque la Cofradía de la Oración del Huerto ha organizado una conferencia que ha tenido lugar en el balcón del concejo, y precisamente con el conferenciante, con el protagonista de esta jornada, vamos a hablar durante unos minutos. Él es de sobra conocido en el mundo cofrade, pero bueno, por si hay algún despistado que todavía no sepa quién es, nos encontramos con Jesús Romanov López Alfonso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos, como bien indica las luces de estos días, en plena Cuaresma. Y bueno, también el programa de La Trabajadera pues está a pleno rendimiento. Una conferencia a la que hemos escuchado que lleva como título El arte de vestir a la Virgen. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta conferencia que hemos escuchado? Sobre todo yo siempre digo que una de las cosas que yo más destaco es que esto es un arte efímero, es decir, hay dos tipos de arte, obras de arte permanente, como toda la arquitectura, retablística, pintura, escultura que vemos en esta ciudad, y otras obras de arte que se hacen con un carácter que va a durar un tiempo determinado. Lo que eran antiguamente los arcos de triunfo, los altares del corpus, pues ahí es donde queda enmarcado el arte de vestir a la Virgen. Una serie de imágenes que se hacen para precisamente ponerle tejidos, y el vestidor completa con su acción lo que el escultor no hace, porque precisamente está hecho para eso. O sea, lo que yo siempre quiero remarcar es precisamente ese hecho de que estamos ante arte efímero y estamos ante la obra de un artista, que es el vestidor, que completa la de otro artista, que es el escultor. ¿Cree que hemos pasado de que el vestidor fuera una persona totalmente anónima en el seno de las corporaciones y poco reconocida, a que ahora, a día de hoy, sea una persona bastante influyente? Los vestidores, yo siempre pienso que es ahora en el momento en el que les estamos dando ese papel de artista. Bueno, ya en los años 80 el profesor Palomero es el pionero en hacerlo. Una serie de artículos que hacen ABC de Sevilla, en el cual pues habla precisamente de esa importancia del vestidor. En la actualidad creo que nos encontramos por toda España, la verdad, una serie de grandes artistas, y que lógicamente pienso que deben de ser reconocidos y escuchados también, porque muchas veces los vestidores saben, como ya he dicho, completar a la imagen, o saben incluso dar un paso más. Soy de los que piensan que tiene que haber una compenetración siempre entre el prioste y el vestidor, y eso es y la imagen, y eso es lo que hace que salga todo perfecto. Hay muchas localidades, muchos pueblos, muchas ciudades que ni tienen prioste ni todas estas cositas, ¿no? Como quizás otras corporaciones de ciudades más grandes o ciudades más chicas, pero con una tradición honda de Semana Santa. No siempre es tan fácil, ¿no? Imagino para la figura del vestidor. Hay que tener en cuenta que algunas veces nos enfrentamos a... ¿Cómo lo digo yo? Algunas veces lo que ocurre es que en algunos sitios las cosas se han hecho siempre de un modo, y de ese modo no nos queremos mover. Yo soy partidario de no hay por qué moverse del modo, pero sí perfeccionarlo. Es decir, hay ciudades que tienen una personalidad muy acusada en sus vestimentas, en sus maneras de llevar los pasos o tronos, en sus exornos florales. Yo de lo que soy partidario precisamente es que partiendo de ahí se perfeccione, se refine, se hagan las cosas con buenos materiales, y muchas veces los vestidores tienen mucho que aportar. Por ejemplo, en esta zona sí que se han conservado algunas dolorosas imágenes de gloria que todavía se visten como se vestían en el siglo XVI y XVII al estilo Habsburgo. Pues precisamente se puede hacer ese ejercicio de refinar aquello, de ponerlo de un modo mejor, de buscar buenas prendas, es decir, conservar lo que somos, pero mejorarlo. ¿Qué vestidores cree usted que han marcado en la historia de este arte? Mira, más que de vestidores tenemos que hablar en primer lugar de iconos de referencia.
Iconos de referencia son las imágenes marianas que por su trascendencia, su devoción y su proyección han marcado el cómo se visten las demás. En España, en cuanto a las dolorosas, hay dos: la Soledad de la Victoria de Madrid en el siglo XVI y la Virgen de la Esperanza de la Macarena de Sevilla en el siglo XX hasta la actualidad. Estas dos imágenes son las que han marcado el cómo se viste todo lo demás. A partir de ahí también tenemos la obra de algunos vestidores, como por ejemplo José Garduño Navas, vestido de la Macarena, que murió hace 2 años ya. Y Pepe Garduño ha sido una persona que con ese estilo, partiendo precisamente, es lo que yo digo, él parte de lo que había antes, de la obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, de la obra de Gamero, de la obra de Martínez Calvo. Entonces él, partiendo de ahí, aprovecha por ejemplo el pellizquito que le pone a la Virgen en la frente, riza las blondas, hace estos tocados vaporosos, generosos, con estas blondas rizadas, redonditos. Eso va a marcar mucho. Después tenemos también lógicamente a Fernando Morillo en La Esperanza de Triana, que es una persona que lógicamente con ese tocado de refregado, oye, eso se ha exportado también por todos lados. Y hay otro de los años 20, también en Sevilla, Antonio Amiens y Austria, que es el que va a inventar para la Virgen del Rosario de Montesión este tocado que nosotros vemos monjil, que popularizó la Virgen de las Aguas del Museo, y es el que nosotros actualmente vemos repartido por toda Andalucía. Es muy interesante también en otras ciudades como por ejemplo Málaga. Existe también imágenes como por ejemplo la Virgen de la Soledad de la Hermandad de Mena, con ese tocado abierto, echado para atrás, que le da ese toque tan elegante y tan bonito. Y otras cosas que se han conservado y que me parecen muy interesantes. En la ciudad de Córdoba hay un icono que ha pasado el tiempo incólume, que es la Virgen de los Dolores, que me parece una imagen interesantísima, que sigue vestida pues como desde el siglo XVI, se va perfeccionando hasta la actualidad y continúa así. ¿Cree que con la llegada de las redes sociales, las nuevas tecnologías, hay mucho doctor que imparte clases magistrales en las redes sociales de cómo vestir a la Virgen, pero que luego leyendo y analizando los comentarios no ha llegado ni al Michu uno? No sé, yo no soy quien para decir que es cada uno, la verdad. Yo pienso que simplemente cada persona intenta compartir sus conocimientos y dar sus opiniones, y las redes sociales precisamente lo que hacen es eso. Todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo tiene que aprender, y sobre todo lo que yo pienso es que tenemos que tener mentalidades abiertas. A lo mejor una persona que te digo yo de cualquier sitio, ¿vale?, tiene una visión y se puede leer y a lo mejor, oye, pues tiene razón o tiene parte de razón en lo que está diciendo. Yo pienso que las redes sociales son una plataforma muy buena de intercambio de información, de intercambio de tendencias y de que todos aprendamos. Todo el mundo tiene algo que aportar en este mundo. En sus redes sociales usted nos muestra pues sus conocimientos, ¿no?, sobre patrimonio, arte, cofradía, pero también nos muestra esa parte más íntima de manifestar la fe. ¿Cree que con las redes sociales algunas veces nos quedamos un poco atraídos, ¿no?, para manifestar esa fe, ese sentimiento religioso a nivel externo? El Papa Benedicto XVI, que yo siempre he sido muy fan, por decirlo de algún modo, muy admirador de... Ya no pagamos ese devoto ahora mismo. Exactamente, yo soy muy admirador y muy fan del Papa Benedicto XVI. Y mi querido cardenal amigo Vallejo siempre han defendido que usemos para llevar la palabra de Dios y para llevar la buena nueva precisamente todo tipo de medios. En la época barroca lo hacía, y en la actualidad también vivimos en la sociedad de la imagen, lógicamente lo hacíamos con los pasos de Semana Santa. En la actualidad las redes sociales son una arma de evangelización bastante potente y muchas veces no tenemos por qué quedarnos solo en exponer cosas estéticas de nuestras hermandades, sino que es bastante bueno que expongamos los porqués de las cosas, que expongamos qué quiere decir nuestro paso, que expongamos cómo le llega al corazón a la gente, porque
Del mismo modo que pasando por una de estas bellísimas calles, una imagen, Dios le puede tocar el corazón a una persona, también se puede hacer por medio de una fotografía. Es decir, usar las redes sociales para eso es un instrumento muy potente y los cristianos católicos, lógicamente, debemos de usarlo. Está bastante bien que lo hagamos. Por su profesión como profesor, sabemos que promueve diferentes actividades sobre nuestras tradiciones y culturas. ¿Cree que en el sistema educativo falta prestar más atención a estos casos que hemos comentado? En el sistema educativo faltan muchas cosas, pero mira, precisamente aquí en Andalucía, sobre todo no conozco bien esta zona, pero te puedo hablar de la mía. Curiosamente no se suele poner mucho impedimento precisamente al conocimiento de este tipo de cosas, de la Semana Santa, de los escultores. ¿Por qué? Porque lo podemos encauzar por muchas cosas. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado 8 años en las Cabezas de San Juan. Allí, ahora que viene el Día de la Mujer, me acuerdo que le propuse en el instituto y propuse a la concejala de Igualdad hacer en la parroquia, porque allí hay un Belén de las Roldanas, una conferencia sobre las Roldanas, pequeñita, como si fuera una clase, y otra sobre las hermanas Cueto, unas escultoras que vivieron en la provincia de Córdoba, en Montilla. Y todo eso lo pudimos enfocar con lo que es de cara a lo que es la historia de la mujer en el arte. Otras veces, por ejemplo, en el instituto donde yo trabajo actualmente, el IES Cama, una de las cosas que hacemos en Semana Santa, la semana de pasión, la semana anterior, llevamos a los niños a ver los pasos. ¿Por qué? Porque lógicamente los niños tienen que conocer qué es esta parte tan importante de su propia cultura, qué es también una cofradía, cómo se hace una obra de arte escultórica, cómo se hace un bordado, porque todo al fin y al cabo es cultura. Es decir, el sistema educativo en la actualidad tiene las puertas abiertas por un montón de sitios. Hasta, ya te digo, yo soy el responsable de la coeducación de mi instituto, tiene las puertas abiertas por un montón de sitios en los cuales podemos mostrar las diferentes vertientes. No solo se trata de la clase de religión, se trata de la clase de sociales, de la clase de arte, se trata también de las materias de igualdad, se trata de un montón de cosas que afortunadamente aquí en Andalucía las puertas están abiertas y oye, el profesorado la usa, los padres, los alumnos, y salen cosas muy interesantes. Por último, Jesús, ¿qué le inspira a Baeza? Pues mira, me inspira muchas cosas. Lo primero que me inspira son buenos recuerdos. La primera vez que vine aquí, vine con mis alumnos de la línea de la Concepción. Y siempre que llego aquí me gusta ver la plaza esta donde están todos los arcos, hay una fuente, donde está la oficina de turismo, y veo la foto que me hizo allí con mis alumnos. Siempre tengo eso. Después me inspira, sin lugar a dudas, el retrotraerme a una de las grandes épocas de la historia de España. España es un faro de cultura y de luz hacia toda Europa. Nosotros somos uno de los países que han hecho Europa, ¿no? Pues si España fuera una constelación, esta es una de sus estrellas. Me inspira también, pues lógicamente, el huir un poquito del ruido de la ciudad, el irme un poquito de todo este jaleo y pasearme y llenarme de toda esta belleza. Y esto es una borrachera de belleza, que duda cabe, eso me inspira. Pues muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos esta noche aquí, en esta primera chicotada, en esta noche de Cuaresma de la Trabajadera. Y nosotros, como hemos estado hablando de vestidores, de imágenes, vamos a concluir esta entrevista con unas imágenes de María de Brea en esta Cuaresma de Baeza 2020. No se muevan porque continuaremos con más Semana Santa.
Bienvenidos a esta sección del Rincón del Prioste, donde hoy vamos a tratar los montajes de altares del Corpus. Los montajes, el antes, durante y después, que también es muy importante, después del Corpus. Y bueno, tenemos con nosotros a Andrés Curiel y vamos a hablar, bueno, con él de los altares del Corpus, puesto que la cofradía es una cofradía su cofradía, la Santa Cena, es una cofradía sacramental que siempre se ha implicado mucho en el montaje de estos altares. Vamos a empezar primero. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos altares, del Corpus, de aquel mes de junio, aquella tarde, ese montaje y luego ya ese altar terminado? Bueno, pues buenas noches primero a los televidentes de este programa. Y bueno, recuerdos, pues yo siempre, como has dicho, en la cofradía se ha vivido muy de cerca siempre lo que es el Corpus. Y el Corpus no es el día del Corpus, son vísperas del Corpus de un par de semanas antes de que llegue la festividad. Y recuerdas, pues eso, el ir buscando por todos los rincones, ir buscando qué es lo que se va a poner ese año. Ir sacando telas, ir preparando enseres, para que cuando llegue el momento del montaje, tenerlo todo totalmente listo. Entonces yo desde pequeño, por lo que recuerdo, eso, el ver a la gente de mi cofradía pendiente de qué vamos a hacer, qué vamos a poner. Bueno, pues ya tengo preparado dónde va a ser la estructura, ya tengo los basamentos, ya tengo... Venga, y vamos poco a poco ensamblando las piezas, hasta que ya, por fin, el sábado víspera del Corpus se ve todo preparado. Yo recuerdo un altar de Corpus que me marcó mucho, me impresionó mucho, que fue dentro del Palacio de Gabal V, sí. La imagen de San Andrés y San Pedro, puede ser, adorando a una custodia, sí. Por la custodia. Sí. Y ese fue el recuerdo que tengo yo del altar, aparte, bueno, de los de mi cofradía. Otro que se colocó, no era de la Santa Cena y no recuerdo de qué cofradía era, pudiera ser que fuese de la columna, muy alto, con tubos de hormigón, llenos de enredadera, muy sí, alto, como unas columnas sí. con enredadera, que se puso justo en donde hoy se pone la portada efímera de la Puerta del Perdón, justo donde lo monta la cofradía del Calvario. Sí. Ahí también recuerdo también otro del Cristo de la Santa Cena, colocado debajo de las casas consistoriales altas, donde estaba la cruz. Sí, ahí estuvo expuesto. Y, hombre, la verdad es que el Palacio Gabal V dio mucho juego. El Palacio Gabal V, tal y como estaba antes, lo que era la entrada del Palacio Gabal V, allí la Santa Cena lo ha hecho muchos años, y aquello yo me acuerdo de hacer una habitación postiza, porque era una habitación postiza, con tubo y tela, haciendo un recuadro, y ya dentro de eso, o sea, forrar la habitación de tela, y dentro de eso hacer el altar, realizar todo el altar. Y yo me acuerdo especialmente de un año que allí se hizo como el cenáculo. Se fue sublime, es que era todo solamente iluminado por velas, por las paredes con hachones, y representaba el cenáculo. Y aquello la gente pasaba y se quedaba alucinada. Porque es que de noche lucía muy bien, es que lucía muy bonito, es que era sobrecogedor acercarte y ver el cenáculo con toda la mesa totalmente dispuesta, los panes, la fruta, todo era comida natural. Y los sillones, los 12 sillones con las estolas puestas, la bolsa de Judas y un sillón mucho más alto de Cristo. Aquello fue... Sí, es verdad que a través en Baeza siempre se han hecho magníficos altares y muy buenos altares, pero con la llegada de los altares de la Santa Cena, yo creo que se sobredimensiona más, o sea, que se cogen más altura, cogen más profundidad, cogen más grandiosidad. Sí. Los altares de Baeza siempre han sido magníficos, pero no sé, me daba la impresión a mí cuando yo era pequeño de verlo y siempre estás con eso de ir a verlo, a ver qué habían puesto, a ver qué han puesto, a ver qué... Sí, hombre, la verdad es que sí, es verdad. Era otro tipo de altar diferente, un altar de catafalco, por así decirlo. O sea, eran altares muy grandes, muy vistosos, siempre en fachada o en interiores, pero a lo grande.
Y eso, pues, hubo dos figuras principales que fueron los precursores de eso. de ese tipo nuevo de altar. Pues la figura, una de ellas sería tu padre, Luis Curián Moreno, y José Sánchez Poza, que recuerdo siempre viéndolo dando vueltas por toda la sacristía. Yo particularmente descubrí una pieza que no sabía ni que estaba, que era una custodia de San Andrés, la grande de San Andrés, la custodia grande, que yo creo que estaba en aquella época don Diego. Creo que estaba don Diego cuando él se la... Y la custodia estaba, yo creo que estaba en las cámaras, o cuenta siempre Pepe que estaba en las cámaras o en un arcón guardada, pero que es que no se sabía ni el valor que tenía eso. Esa custodia la desarmó, la volvió a... Pieza a pieza, desarmó todas las piezas, la limpió por completo y la volvió a armar y se puso en un altar de la Santa Cena. A partir de ahí, pues ya tenemos la custodia grande de San Andrés. Custodia grande de San que Andrés. Todas las cofradías quieren cogerla para el día del Corpus, pero antes no lo querían. Vamos, es que nadie sabía que existía. Y que recientemente pues se utilizó en la catedral, en una procesión del Santísimo para el encuentro diocesano de cofradías eucarísticas. Sí. Y se ha puesto en valor piezas, o sea que... Es que fue una pieza que la Santa Cena la puso en valor. La Santa Cena, a través de, como has dicho, de mi padre, de Luis, y de José Sánchez, Pepe Curica, de la calle San Andrés, como todo el mundo lo conoce. Estas dos personas fueron las precursoras de... Hombre, siempre había detrás gente, ¿no?, colaborando, porque dos personas solas no pueden hacer nada, pero eran como las cabezas pensantes de ratonear por la sacristía y abrir baúles y abrir arcones a ver qué es lo que encontraban dentro. Y ya lo que encontraban dentro, pues le daban uso. Si eran retales de tela, pues retales de tela. Y si eran piezas de orfebrería, decía Pepe, dámela, que la limpio. Y se liaba a limpiarla, y así se dio a conocer la custodia grande de San Andrés. Que se hubiera dado a conocer de todas formas, sí, pero a lo mejor 10 o 15 años después, no se sabe. Sí. Pero esa custodia la puso en valor la Santa Cena, y la cofradía de Santa Cena fue la que la limpió, la puso en valor, y ahí está. Pues, ¿qué recuerdos tienes tú de la infancia, de esos días previos al Corpus, con tu padre montando los altares, preparando una semana, 2 semanas antes, 2 semanas, bueno, de que luego hay que devolverlo, que luego hay que desmontarlo, que el Corpus no es una tarde, el Corpus tiene... Pues yo recuerdo, menos más que tengo un portal grande en mi casa, y yo recuerdo de 2 semanas antes está ya el portal entero, lleno de rulos de tela, de cajones, de todo tipo de cajones, de plástico, de madera, yo qué sé, botellines, de todo, para poder hacer la estructura. Y está ya allí lo preparando cada día, pom, y lo preparando y llevando allí enseres y dejarlo todo preparado, y una caja grande llena de herramientas, de todo lo que le fuera a hacer falta. O sea, ya tenía allí un montón de rollos de alambre, tenía martillos, tenazas, la grapadora, pieza fundamental. Eso es la pieza, bueno, iba a decir más que la custodia, pero casi que sí, porque todos los altares no tienen custodia, pero todos los altares llevan grapadora. La grapadora, una grapadora fuerte, es básica. Y ya no solo esas 2 semanas antes, Jesús, yo sé lógicamente estás con mi padre y estás todo el año de entrar a una iglesia, entrar a una sacristía o entrar a casa de alguien y ve algún cuadro, ve algún cuadro bonito que le llamara la atención, algún cuadro grande de pan de oro, alguna custodia, alguna, yo qué sé, campana, algún candelabro, cualquier cosa que entrara él a una casa, le decía a la familia, esto para el Corpus me lo tienes que dejar. Esos pedigüeños. Pero es que a lo mejor era en agosto. Esos pedigüeños para su divina majestad que te decía yo antes. Esos pedigüeños para el Señor. Pues es que en el mes de agosto estaba pidiendo cosas para el Corpus, que faltaba casi un año, pero ya estaba pidiendo cosas para el Corpus, porque es siempre decía lo mismo. Porque hay gente en Baeza o en la misma cofradía que decía, Luis, hombre, y a Pepe, decían a los dos, no os compliquéis tanto la vida, hombre, poned un altar más sencillo. No es que luego nos tiramos un día y medio entero montando y otro día entero desmontando, que hay que devolver todas las piezas, que es un palizón. Y mi padre siempre decía lo mismo, la frase, dice, es para el Señor, esto es para el Señor. Y como es para el Señor, todo es poco. Eso siempre lo decía él. Y bueno, pues por eso a lo mejor venía todo este tipo de altares grandes. Porque siempre lo llevaban a expensado y ya te digo, todo el año era buscando piezas, buscando enseres, a ver lo que podía ratonear. Lo más difícil sin duda en un altar del Corpus, creo que estará de acuerdo conmigo, es montar una estructura. La estructura. Sí. Yo recuerdo de montar andamios, de buscar todo, caja de botellines,
Sí, sí, sí. Todo las lo cajas que de fuese. botellines, las cajas de fruta han dado mucho valor después de vaciarlas. Y... Es verdad, es que tú ves un altar, da igual de la cofradía que sea y da igual donde sea. Sí, no, pero es que... Y levanta la faldilla, como se dice, mira debajo de la alfombra. Se hacen altares magníficos. Y, Sí, sí. Y además yo soy puesto... un apasionado de los altares. Desde que tenía 12 años estaba haciendo altares, alfombras, indirectamente con mis amigos en la calle Sacramento, luego ya con la cofradía de la escuela. Sí. Intensamente. A mí una cosa que me ha encantado, claro. Me ha encantado y también se hace para quien es. Eso es lo principal, ¿no? Sí, sí. Por eso se hace. Y es lo que estábamos diciendo, Jesús, que tú en cualquier altar miras debajo de la alfombra, miras debajo de la faldilla y así te puedes encontrar, yo qué sé, un montón de ladrillos viejos o tejas calzando una mesa, pero luego está el resultado. O sea, tú ves la parte de fuera, pero por dentro la cantidad de estructura que tiene eso, hasta que sujetas todas las piezas... Muy difícil. Es complicado, sin duda lo más difícil. Yo recuerdo, y puede ser, vosotros en la Santa Cena estrenasteis la candelería de cola en un altar de cuerpo, ¿puede ser? Eso ya no lo recuerdo yo. Yo creo que sí. Que incluso ha servido porque... mi cofradía que fíjate tú, pero no me acuerdo. Pero fíjate que se utilizaban piezas y a medida de que una cofradía va teniendo más piezas, pues las va utilizando, las va... Porque antes las cofradías no tenían el patrimonio que hoy tienen para mostrarlo el día del cuerpo. Sí. A ver, si te refieres a que la estrenamos antes que la salida en procesión, sí. Pero ya no sé yo si te refieres a que se puso antes en un altar del Corpus, que por ejemplo la exposición que se hizo mostrando el paso de palio. Eso ya no lo recuerdo. Yo ya no lo sé. Si fue antes la exposición con el paso de palio yo completo. Lo recuerdo con los famosos gondoleros. Sí. Los famosos gondoleros que tenían. Son seises. ¿Seises? Son seises. Llevan unas castañuelas en la mano. Son seises sevillanos. Y están los dos todavía. No, sevillanos o baezanos, que en Baeza también. Bueno, es verdad, había. Teníamos seises, pero. Pero bueno, esos vinieron de Sevilla, se compraron en Sevilla. y sí puede ser que se pusiera antes en el Corpus que en la exposición donde. Ya no lo recuerdo, pero era una manera de que. Yo no sé, de mostrarlo. Bueno, los enseres de cada cofradía. Cómo iba creciendo una cofradía, ¿no? Y en cualquier cofradía también sirve. O sea, la cofradía también usa el altar del Corpus, puede usarla en plan. Como, a ver, como si dijéramos, como exposición, ¿no? O sea, estos son bien seres, lo haces para lo que lo haces, pero al fin y al cabo muestras tus cosas, muestras una cofradía que tiene muchos más enseres, se puede permitir el hacer un altar más grande que una cofradía que no, si una cofradía que no tiene candelería ya tiene que estar pidiendo candelería, si una cofradía que no tiene palio o varales, porque dan también juego, o no tiene facilidad de pedir una custodia, la limita mucho. Una cofradía que tiene todo ese tipo de enseres, pues puede abarcar más, y puede... Porque no tiene que estar pidiendo tanto. Se va viendo cada día, cada año. Claro, entonces pone, y sobre todo los estrenos. O sea, si tú el año de antes has estrenado algo que te puede venir bien... Lo intentas poner. Claro, al año siguiente, cuando ya lo has estrenado, lo intentas poner. Claro, te puede venir bien, te encaja en el altar del Corpus, allí que está puesto. Eso es así. Junto el ladrillo y la teja calzando... Sí, delante... calzando el foco para que no se caiga. Delante están los candelabros, o en los lados están los ciriales nuevos que se han estrenado, o incluso las dalmáticas están puestas en un sillón. Eso está puesto. Y vosotros también ya, dejando un poco el tema de los altares del Corpus, fuisteis pioneros en la alfombra de sal. Sí. ¿Qué nos puedes contar de qué ventajas tiene con respecto al serrín? Yo no sé si antes, hace ya muchos años, alguien más la haría de sal. No conocemos a nadie que nos haya dicho, oye, pues sí se hacían. Creemos que hemos sido los primeros en hacerlo. ¿Ventajas? Pues que es muchísimo más fácil de tintar. Mucho más fácil de tintar y mucho más fácil de... Según los colores vivos. Sí, muy vivos. Porque la sal es blanca, en cuanto le eches 2 gotas de tinte, pinta 50 kilos, pero del tirón en una espuerta. Es mucho más fácil de tintar que el serrín. Luego, tú eres carpintero, pero sabes que no hay serrín para tanta alfombra. Entonces ya tienes que estar o yendo a una carpintería o verme guardando serrín que llega al Corpus. Hay muchas carpinterías que ya lo tiran. Es complicado, ¿no? Ya o tienen que ir a otro sitio. Propiamente va al silo y el silo va a mezclar con todo, entonces claro. No se puede... Es más difícil. No se puede separar. O sea, va todo junto a un bidón donde va serrín con viruta y claro, eso no se es puede... complicado. Entonces, la parte mala, que el serrín es gratis y la sal tienes que pagarla. Pero como resultado, a nosotros nos gusta mucho más.
Pero también con el tinte se gasta, Sí, ahorra con ese ring se gasta muchísimo más tinte. Mucho más, gasta bote entero y en la sal, con un bote a lo mejor te tiras 2 o 3 años. Fácilmente. Sí, que Nada, gotas, eso va a gotas. Y mezcla 10 gotas, 15 gotas, 20 con un gotas. poco de agua, una Nada, proporción. No, porque si no nosotros disuelve, le echamos, ¿no? Exacto, no le echamos nada. Simplemente Directamente, mover. sí, lo movemos. 15 gotas, 20 gotas, puedes tintarte 80 kilos de sal o 100 kilos de sal. Y luego esos colores, esa manera de manejar, luego se da, creo que con una plana, una Sí. llena de acero para... Sí, poder- lo volcamos a lo Sí. bestia, se traza el dibujo en el suelo, lo volcamos entero y ya con una plana se va esturreando y claro, se queda mucho más sentado. No tienes que estar luego tampoco con la mochila regando el serrín. Que... No tiene que estar, claro. No tienes que estar haciendo nada de eso. No hay que echarle cola. Donde supongo. lo dejes, ahí se queda. Y ya puede correr todo el aire que ¿Qué corre. grueso de capa se le suele Unos poner? 3 centímetros aproximadamente. También depende del terreno donde lo pongas. Nosotros lo venimos poniendo en la calle ancha, el terreno está más o menos uniforme y con unos 2-3 centímetros tenemos. Que pilla algún adoquín un poco más levantado, pues ahí ya sí tienes que echar más o incluso echar algún poco de serrín debajo. O algo Sí, para para que no, calzar un claro, poco, para para que no- calzarlo. Sí, pero es que se queda totalmente uniforme y ya la dejas y ya está. No tienes que estar mojando ni regando ni echarle cola para que se quede el serrín bien pegado, nada. Es mucho más cómodo y fácil. Pero bueno, tampoco queremos que se pierda el serrín, ¿no? No, son diferentes. Son cosas diferentes. Son Le da diferentes variedad. que vienen a aportar, no Exacto. vamos a restar. O sea, Hay lo altares mismo es pequeños y sumar. altares grandes, hay alfombras de serrín, alfombras de sal, hay balcones, hay fachadas, Ya, todo suma. Todo suma. Y para el señor siempre todo es Sí, poco. sí, es que todo, y al final el cuerpo en Baeza pues hace el compendio perfecto para todos los gustos. O sea, el que vaya buscando altares va a tener altares, el que venga buscando alfombras tiene para hincharse. Sí, incluso. La fachada, ahora mismo incluso se están poniendo también muchas a fachadas muy a la bonitas. fachada y bueno, incluso por parte del ayuntamiento se recuperaron las portadas Las efímeras portadas efímeras. que se han recuperado, que se hacían y se han vuelto a Sí, recuperar. Claro, es lo que decía antes, no sabíamos si realmente antes había alfombra de sal. También No había se sabe, portadas, nadie nos lo ha portadas efímeras de las que hay alguna fotografía, alguna documentación gráfica, pero Pero en la portada tú sí ves la foto y se ve, o sea, sí, y se ve una que es la foto. portada, pero tú ves una foto de una alfombra y tú no sabes de qué está hecha la alfombra. Entonces, sí sabemos que nadie nos ha dicho que se hayan hecho antes alfombras de sal. Pero ya está, no. Si somos los primeros, bien, que no somos los primeros, pues bueno, tampoco lo hicimos por eso, lo hicimos por probar, dio buen resultado y ahí seguimos. pues muy bien, Andrés. Hemos conocido esas inquietudes de la cofradía de la Santa Cena, bueno, esas inquietudes de un cofrade, por el corpus, por mostrar siempre lo mejor, la mejor cara de hecho, esa perdona que te belleza corte, eucarística. Hace 3 años conseguimos el privilegio, ¿no?, de poder tener el Cristo, el único titular que sale en Sí. el corpus. Es que entonces, si no sale el Cristo de la Santa Cena, Claro, El día- si el día, exacto, ya si no es falta, el de la Santa Cena, ya falta el traslado. un poquito. Poco se andará. Bueno, pero bueno, tampoco estoy Pronto se andará. estoy diciendo de, Sí, oye, correcto. por El siguiente paso. Una parihuelita y una cosa recta. Que un El siguiente titular paso que de una queremos cofradía buscar. a un sitio cercano. ahora mismo ya hemos conseguido que sea el titular nuestro el que presida el altar. Que creemos que es lógico y que luce y que es una ciudad digna de corpus, que son muy pocas las ciudades en las que el Cristo de la Santa Cena o el Señor de la Santa Cena está presidiendo un altar. Son muy pocas las ciudades. Y Baeza ya es una de ellas. Es un gran privilegio que algunas veces, bueno, pues lo pasamos desapercibido. Pero no. O sea, si estamos hablando que es Málaga, Sevilla y 2 o 3 más, Baeza está comparado a esa. Entonces, bueno, hemos conseguido que el Señor preside el altar. Ahora seguiremos andando pasos y tiempo al tiempo. El siguiente paso, ¿no? El siguiente paso. Ya veremos a ver. Bueno, pues darte las gracias por esta agradable charla que hemos tenido del vosotros corpus, por invitarme. de cosas que nos gustan, ¿no? Y ya está, y sin nada más, pues me despido hasta la semana que viene en el próximo programa. ¡Se va el señor Ugarte! ¡Se va el señor Ugarte!
Bienvenido un día más al programa de La Trabajadera de Canal 9 La Loma, en la sección La Entrevista. Bienvenida, Lola Marín Torres. ¿No necesita presentación? Muy buena, bien hallado. Lola ha tenido a bien hoy dedicarnos un poquito de su tiempo para hablarnos no de su faceta política, que es de sobra conocida, sino su faceta personal como cofrade, que es lo que a nosotros nos interesa, evidentemente. ¿Eres cofrade? Sí, además desde que nací soy cofrade y todos los miembros de mi familia lo somos. Sí, sí. Bueno, ya sabéis que mi cofradía es el Calvario. Desde que era muy chica, yo incluso recuerdo cuando la cofradía del Calvario salía de madrugada detrás de la Veracruz, incluso mi túnica tenía el trenzado de la capucha y bueno, hemos pasado por todos los periplos y desde que nacimos prácticamente nuestro padre ha sido el que nos ha introducido en la Semana Santa, el que nos ha llevado cada madrugada a acompañar a nuestro Cristo del Calvario primero y después fuimos testigos también de cuando se incorporó a la cofradía la Virgen de la Amargura y todo lo que ha acontecido durante todo este tiempo, que prácticamente es la historia de mi propia familia, de mi hermano y la mía propia, que hemos ido cada Jueves Santo a acompañar a nuestra cofradía, sobre todo por el cariño hacia nuestro padre y hacia mi familia que tan cofrade es. Alguien cercano a ti y a tu familia, muy cercano, hablaba de que en tu casa salían 20, 25 túnicas, un número importante. Sí, la verdad es que es una tradición el Jueves Santo, que yo no la cambio por nada porque se convierte casi como en una ceremonia en la que asistimos todos. Hemos llegado a salir casi 30 penitentes de la misma casa y es muy curioso ver cómo en el sótano de mi madre pues aparece cada Jueves Santo una hilera de penitentes en percha y que cada Jueves Santo quedamos allí una hora antes, salimos desde allí todos vestidos y volvemos allí porque después cenamos todos juntos y es una alegría enorme pues estar con mis primos y mis primas y vernos como cada año se suman los hijos y las hijas de mis primos, mis tíos y bueno, y sobre todo echar mucho en falta a los que no están. Pero la verdad es que es un día muy importante en mi casa y una celebración que para mí pues no la cambio por nada, no cambio ese Jueves Santo por absolutamente nada. ¿Hay cazuela en esa celebración? Sí, por supuesto, hay cazuela, hay empanadillas. Como digo, la cena se convierte en un homenaje a la Semana Santa Baezano, porque cuando volvemos de la procesión, todos los que hayamos vuelto, pues tenemos la mesa preparada porque mi madre se encarga de atender absolutamente todas las viandas que son propias de la Semana Santa. La cazuela que hace ella y que nosotras le ayudamos, bueno, que le decimos que le ayudamos, porque al final la que la hace ella tiene unas manos extraordinarias y hace una cazuela riquísima y además suele pasar lo mismo que en las casas de Baeza. Mi madre prepara muchísimas cazuelas y empieza a ponerle nombres. Esta para no sé quién, esta para no sé cuánto, esta para no sé cuánto y al final, como yo le digo, mamá, no repartan más que nos quedamos sin cazuela. Y también tenemos hornazos, también tenemos empanadillas de vigilia. Mi madre se encarga de hacer también más aceite de otro tipo para tener. Y al final acabamos con el bizcocho y con todo lo que corresponda. E incluso como también tenemos extranjeros, pues hasta torta dominguera. ¿Extranjero? ¿Extranjero? De Ibro, del propio Ibro. Ah, ya, vecino. Y de Úbeda alguno también viene, ¿no? También, de Úbeda también vienen otros 3. Bueno. Escucha, Lola, te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Qué sientes tú al vestir las 3 cruces en el peto de tu pecho? Es muy bonito. Pues mira, para nosotros es algo muy importante. Primero, es una tradición familiar. Segundo, es un respeto no solo a la propia cofradía y a lo que sentimos como cofrades o con nuestro sentir de cada uno, nuestros valores cristianos, sino también es algo que va un poquito más allá. Es el respeto a mi casa, a mi familia, a mi tradición, a lo que nos han educado. Y sobre todo, para mí, pasar por Santa Cruz, mirar al fondo y ver las 3 cruces significa mucho. Y bajar el Jueves Santo por delante de San Felipe, por la cuesta de San Felipe Neri, con la capucha puesta y con nuestro peto negro con las 3 cruces, que además me parece elegantísimo, me parece una de las túnicas más elegantes que hay, pues la verdad que para mí significa muchísimo. Espero que nunca acabe esa tradición en mi casa, que podamos ir sumando penitentes y que seamos capaces de transmitir a las generaciones futuras de mi familia ese respeto, ese cariño y sobre todo el sentimiento de pertenencia a algo que nos une en esa cofradía. Hace un par de semanas, en una ocasión, una tertulia, tu tío Leocadio
fue quien nos habló un poco de su origen en la cofradía, hace muchas décadas, y bueno, fue muy entrañable, estuvo muy cercano, bueno, y nos contó acerca de la familia Jurado. Sí. Fue muy cercano. Hace unas también pocas semanas tuvisteis el ayuntamiento, tú con la concejala de turismo, algún concejal más, ¿verdad? En Fitur. La presentación del cartel estuvimos solo la concejala de turismo y yo, y acompañados con una buena representación, un buen número de representantes de las cofradías de Baeza, por supuesto con la agrupación de cofradías a la cabeza, y los responsables de la cofradía, que este año son cartel de Semana Santa. Y que, por cierto, ahora que lo pregunta, es un cartel que me gusta personalmente, pero que no tiene por qué gustarme, porque resulta que es una decisión de la agrupación de cofradías que hace en un concurso en el que considero que las personas que forman parte de ese jurado tienen la suficiente capacidad y soltura, y sobre todo tienen los suficientes conocimientos como para decidir qué fotografía es la que representa nuestra Semana Santa, teniendo en cuenta que todas las fotografías que concurren a ese concurso son de la misma cofradía. Ahora, si me preguntan sobre la polémica esta de que si el niño tiene que ser, quienes tengan de verdad raíces profundas cristianas y se hayan preocupado por saber qué significa el niño, pues tenemos la suerte, y lo dije en Madrid y lo digo donde corresponda, y por mi propia formación, mi declaración eclesiástica de idoneidad, que también la tengo que sumarme a las palabras que un día Jesús Monforte, el párroco de La Hiedra, y yo estuvimos hablando, y también conocidos míos de que de Baeza. Antiguamente el resucitado no se representaba como ahora lo conocemos, con el Cristo resucitado, sino que la resurrección se representaba precisamente con el niño. Tenemos la suerte de mantener en Baeza esa tradición, la tradición de la bandera, que me parece fundamental, y que tu padre, yo he hecho en falta a tu padre muchas veces, bueno, ya veo a los nietos haciéndolo también, pero es verdad que esas tradiciones es lo que nos distingue. Y yo lo decía también allí en Fitur, podremos ir, y estábamos en el pabellón de Andalucía, a todas las provincias, y en cada provincia se presentará carteles representativos de la Semana Santa de las distintas provincias de Andalucía, una Andalucía nuestra que sigue teniendo dentro de su patrimonio más importante, de sus citas más importantes, la Semana Santa. Y como digo, precisamente en esas presentaciones podemos haber encontrado Cristos crucificados, Cristos yacentes, Cristos de toda la gama de figuras que representan la pasión de Jesucristo, e incluso de la Virgen María en los distintos momentos de la pasión. Pero sin duda alguna, significar nuestro cartel y llevarlo allí hace también que distingamos lo que nos diferencia, porque lo que nos une ya sabemos lo que es, y lo habitual de los carteles de Semana Santa. Este cartel en concreto significa una de las tradiciones más antiguas que mantiene en Baeza y muy poquitos lugares más. Entonces, se trata de poner en valor lo que nos distingue, y creo que de qué manera más acertada. Y tengo que decir también que además me enorgullece profundamente haber podido explicarlo allí en Fitur y tener la oportunidad de estar acompañada de tantos cofrades baezanos y baezanas. Sí, vimos por allí a nuestro amigo el presidente Rafa Perales, con Manoli, la hermana mayor. Y es cierto que si hay una cofradía en Baeza, alguna, que es querida por todos, sin duda es el niño. Y para un hijo del elegido como soy yo, prácticamente, no nacido, pero sí de corazón, pues es un orgullo que el niño esté en nuestra Semana Mayor. Y como bien dices, es un cartel diferente al resto, diferenciador. Y donde tantos carteles ha habido, pues el nuestro, pues sin duda que pues causó impresión, o preguntaría. Claro, seguro que, bueno, todos los años, de las cosas que más preguntan cuando la gente se acerca al stand de Jaén y busca Baeza, lo primero que nos dicen es, ahora ya también nos dicen lo de la Noche de las Velas, que ha tenido tanta repercusión, pero es verdad que nos dice, ¿tenéis ya los carteles de Semana Santa y del Corpus? Que también nos preguntan mucho, y se llevan un montón, y cuando lo ven se sorprenden y nos preguntan, y es la manera de, por ejemplo, si hablamos desde el aspecto puramente turístico, que es lo que vamos a hacer allí, y puramente de lo que nos interesa económicamente, pues mira, si conseguimos que la gente, en lugar de irse el Viernes Santo, se quede hasta el domingo y vea una cosa distinta, diferenciada, y puede vivir también cómo vivimos en Baeza el domingo de Resurrección, pues bienvenido sea. Claro que sí.
siempre sumando. Siempre sumando. Por cierto, habla de viernes. ¿El viernes de Dolores celebra Lola Marín su santo o medio santo que celebra Lola Marín el viernes de Dolores? Mi santo entero, me llamo Dolores, igual que mi abuela Dolores, igual que mi prima. Y bueno, nos pusieron María Dolores y nosotras el viernes de Dolores para mí es un día importantísimo, es mi santo y me encanta que me lo celebre. Tú sabes que antes, incluso los abuelos le daban mucha más importancia al día de tu santo que al día del cumpleaños. Y casa de mi abuela materna, que se llamaba Dolores y el que estoy muy orgullosa de llevar su nombre y allí era el viernes de Dolores. Pero luego mi abuela, como era y como era un día importante, pues cuando llegaba el día de María, pues también le dábamos otra vuelta. Pero no, mi santo es el viernes de Dolores. Me encanta que además cada año sea un día distinto, así puedo ver bien en marzo, bien en abril y la verdad que yo soy una mujer muy tradicional, a mí me gustan muchísimo las costumbres y mantenerlas y para mí el viernes de Dolores es una fecha muy señalada. Como he dicho al principio de esta charla, porque esto no, por supuesto no es una entrevista, ni esto es una charla entre dos baezanos para nuestro canal local 9 La Loma. Algunas facetas tuyas que la gente quizás desconozca, como yo sí sabía que tú tienes el curso de idoneidad y que cuando has ejercido tu carrera, tu profesión, que es tu profesión de maestra, porque tú eres maestra, tú no eres política, tú eres maestra. Soy maestra. Maestra por dedicación y política por devoción. Así es. Es verdad que sé que has ejercido las clases de religión, como normalmente se han dicho. Bueno, yo soy funcionaria de carrera, entonces mi especialidad es primaria infantil y he estado, pues los distintos destinos que he tenido, he estado clases de eso. Siempre he tenido compañeras que dan clases de religión, pero tengo el curso de idoneidad y tengo la declaración eclesiástica de idoneidad y no pasa nada. También he sido catequista y todas esas cosas, todo lo que ha correspondido. Al final y al cabo, pues me he criado en una ciudad con unas costumbres determinadas, me he criado a la sombra de la iglesia de San Andrés, que eso imprime carácter, me he criado con una abuela que me llevaba cada tarde a la iglesia, he participado mucho de la iglesia y al final pues eso es lo que ha quedado. La verdad es que si hay algo que une en Baeza, al margen de ideología, de edad, de clase, de lo que más nos une en Baeza quizás sea la Semana Santa, precisamente, a todos, por igual. Pero sí que además la Semana Santa es mucho más allá de un hecho y un acontecimiento religioso. Es verdad que es la base, el acontecimiento religioso, pero si bien es cierto que se trata de manifestaciones culturales importantísimas. Y hablando en términos de turismo, sigue siendo la semana de más afluencia turística. Por eso vamos a Fitur. ¿Por qué llevamos el cartel de Semana Santa, el cartel del Corpus? Este año hemos llevado también la fiesta de la espiga. Porque el turismo religioso sigue siendo, hoy por hoy, un turismo que recibe muchísimos visitantes. Una ciudad como la nuestra, que puedes ver tallas con 200 años, cofradías que son centenarias, que celebran por cientos sus cumpleaños, como yo digo, pero que además tienen la oportunidad de ver esas extraordinarias imágenes en la calle, en entornos súper singulares, con una iluminación tan extraordinaria como la que da la luz de la piedra y la iluminación del centro histórico con esas luces LED tan extraordinarias, tan cálidas, que hacen que se vea casi un escenario. Pues al final la gente busca eso y luego busca gastronomía y busca tener la posibilidad de vivir una experiencia pues en hoteles como esta maravillosa estancia en la que estamos, de un hotel extraordinario, que son hoteles con encanto, que yo decía, ¿cuál es lo que diferencia a Baeza ahora mismo, que estamos en un grupo importantísimo, que es el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué diferencia a Baeza del resto de ciudades? Nos diferencia el tamaño y nos diferencia que todavía esa globalización que hace que tú te metas en un hotel determinado en Madrid y sea igual que un hotel que te metes en Sevilla de la misma cadena. Sin embargo, aquí hay hoteles como que son hoteles con un encanto extraordinario, con una delicada decoración y que te sale a la puerta, que te pasa un trono de Semana Santa por aquí o te pasa el Corpus y eso no lo ves nada más que aquí. Entonces, somos una ciudad que está de moda dentro del grupo de ciudades porque llegamos las últimas, porque hemos sido las menos conocidas, pero es verdad que como las otras tienen esa trayectoria y la gente ha ido al amparo y a la luz del conocimiento de esas 15 ciudades patrimonio de la humanidad, vienen a Baeza, descubren un destino extraordinario, funciona muy bien el boca a boca y ahora pues hablando antes con los responsables de este hotel, pues me lo decía, pues el mes de febrero no está siendo malo, no es un mes que esté siendo malo y ahora empieza la temporada buena. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar
todo lo que tengamos, todas las posibilidades, ciudad de congresos, ciudad religiosa, de turismo religioso, ciudad cultural, ciudad machadiana, ciudad de Gaspar Becerra, todas y cada una de las posibilidades, ciudad de la Guardia Civil, ciudad de todas las posibilidades que tenga nuestra ciudad, tenemos que aprovecharlas, remar hacia la misma dirección, el aceite de oliva, el turismo, la gastronomía, nuestro patrimonio, nuestras costumbres, que son y serán nuestro pasado, pero sobre todo serán nuestras posibilidades de futuro. Claro, porque aquí no hay playa como en Málaga. ¿Cómo que no hay playa? ¿No la has visto? ¿Dónde? Hombre, tú te asomas al paseo. Por eso acabamos de terminar el extraordinario paseo de las murallas y tú ver un mar de olivo ahí verde por las mañanas y plateado por la tarde, que es una maravilla. Incluso tú echa la caña a ver si pescas. Sí. Pues es cierto. Quería dejar para el final el agradecimiento, pero ya que lo has sacado a relucir, hoy estamos en la Casona del Arco, este hotel que se ha vuelto a abrir, se ha reabierto, ha quedado precioso, y agradecerle a la dirección y a la gerencia pues el detalle que ha tenido en invitarnos un café y en abrirnos sus puertas para dar a conocer nuestro pueblo y para que todo el público sepa la excelencia de este sitio. Uno más que se suma, siempre sumando, como tú dices. Sí, siempre sumando. Es un gusto ver cómo se abren establecimientos. También se están abriendo muchos establecimientos de bares, de restaurantes, pero en cuestión de hotelería y de hostelería, la verdad que vamos sumando casas rurales, alojamientos turísticos, hoteles, que se ha reabierto y que es una auténtica joya en el lugar en el que está, otros dos que están a punto de abrir, y la verdad que es un gusto, y sobre todo una ciudad como la nuestra, que tiene más hoteles de 4 estrellas que la propia capital de la provincia y que tiene pues una capacidad de en torno a 700 camas para nuestra ciudad, pues está muy bien, y ojalá sigan muchas más. ¿700 camas en Baeza actualmente? Bueno, sí, entre los hoteles, los hostales, las casas rurales, hay en torno a 700 camas. Yo como cofrade, la verdad es que es un placer que las autoridades locales siempre han estado muy involucradas en nuestro pueblo, como no puede ser de otra manera, en nuestra ciudad. Y me consta de tu relación personal, amistosa y de muy buena sintonía con la agrupación, ¿no es cierto? Pues acude a todo lo que puedes y te vemos en todo, y a nivel personal, y me consta que te tienen para todo lo que ellos quieren, ¿es cierto? Sí, pero además la agrupación de cofradías, y tenemos un tejido asociativo muy amplio, muy diverso, con un montón de asociaciones de toda índole que funcionan extraordinariamente bien. Son por encima de 100 las asociaciones de todo tipo que tenemos en Baeza, y es verdad que la agrupación de cofradías funciona extraordinariamente bien, tiene programación cultural y de actividades a lo largo de todo el año, y la agrupación de cofradías está haciendo un papel extraordinario de difusión de nuestra Semana Santa, de coordinación de las cofradías, que todas, pues nosotros tenemos un único canal de interlocución con la agrupación de cofradías, con la que tenemos un convenio, con la que organizamos los espacios, con la que definimos cuáles son las estrategias de promoción en Fitur, o cuando llegan momentos importantes como la presentación del cartel o el libro de Semana Santa, el pregón, todo lo que necesitan. ¿Cómo no vamos a estar a su disposición? Están haciendo un trabajo extraordinario. Yo quiero desde aquí también alabar el trabajo que están haciendo el presidente a la cabeza de la agrupación de cofradías, todos sus miembros son miembros de la dirección de la agrupación de cofradías, y por supuesto todos los hermanos mayores de todas las cofradías. Somos una ciudad con un montón de cofradías, y no dejan de ser asociaciones que trabajan con una cantidad importantísima de tejido social, que al final están generando un montón de actividad cultural, económica, religiosa y de todo tipo. Y es verdad, tengo muy buena relación con la agrupación de cofradías. Creo que debe ser así, por supuesto, todo lo que ellos necesiten, también todo lo que necesita el ayuntamiento, están ellos a disposición de nosotros, y la verdad es que trabajamos extraordinariamente bien. Estamos, y perdona que tenemos pendiente la realización del monumento de la Semana Santa. Este año tenemos que adelantar a Gaspar Becerra, porque se adelanta la realización de la estatua de Gaspar Becerra, que espero que podamos tenerlo para celebrar también el 5º centenario de la muerte de Gaspar Becerra, que es este año. Perdona, ¿me habla de un
una estatua de Gaspar Becerra. Ah, sí, eso es primicia, eso es un bombazo. Eso es un bombazo. Sí, es una de las actividades para desarrollar y sobre todo para hacer durante este semestre, el segundo semestre del año. Y automáticamente después tenemos que retomar el concurso de ideas para saber dónde y qué exactamente va a representar la Semana Santa de Baeza, que creo que es interesante y sobre todo porque cuando la gente viene a Baeza le encanta hacerse fotos en la estatua de Machado, visitan a Vandelvira, van también al patio del instituto en el que está el rondo de San Juan de Ávila, y creo que es interesante que tengamos un lugar dedicado a la Semana Santa, pero va a ser difícil, porque no nos vamos a poner de acuerdo tan pronto, ni en el sitio ni sobre todo qué es la imagen que va a representar la Semana Santa de Baeza. Perdona, Gaspar Becerra tiene ya diseñado qué se va a hacer en Baeza en su memoria y el sitio y demás. ¿Está diseñado? ¿Se sabe lo que se va a hacer? Bueno, aunque no puede adelantarnos mucho. No pasa nada. Esta mañana hemos tenido la comisión, los medios de comunicación han sido testigos también de ese encuentro, han estado aquí los responsables del Ayuntamiento de Astorga, se presentó en Fitur ya, se adelantó en Fitur, pero bueno, evidentemente contaremos con un curso, con una programación importantísima, un curso de verano, también con conferencias y con charlas, vamos a tener música, teatro, un reconocimiento en forma de estatua. La Escuela de Arte Gaspar Becerra se está involucrando mucho y va a tener mucho que ver también en esta efeméride, y evidentemente pues tendremos todos, sobre todo, una extraordinaria exposición que espero, y todavía tenemos que ponerlo entre paréntesis, porque vamos a tener una exposición compartida 2 meses en Astorga, 2 meses en la Catedral de Baeza, que yo creo que va a ser también muy interesante. Muchas perlas está soltando sin tenerlas planeadas, ¿Has visto? Sí, total. Sí, muy fácil. Gaspar Becerra, un instituto en Baeza, una calle céntrica adyacente lateral al ayuntamiento, y mucha gente que por desgracia no sabe quién era Gaspar Becerra, y este año lo va a conocer. Va a saber quién es Gaspar Becerra. Sí, porque además estamos empeñados, y de hace ya algunos años lo estamos haciendo también en otras legislaturas anteriores. Lo importante es recuperar y poner en valor aquellos personajes históricos, aquellos personajes ilustres que hicieron grande nuestra ciudad. Por ejemplo, este año estamos celebrando el año habilista y estamos conociendo, ahora mismo se está desarrollando un curso sobre la figura del maestro Juan de Ávila, del doctor de la Iglesia, de San Juan de Ávila, y hemos hecho un montón de actividades relacionadas con ella. Por supuesto, Machado, tenemos que también significar a Huarte de San Juan, a Gaspar Becerra, a Juan Martínez Montañés. Necesitamos significar a todos y cada uno de los personajes ilustres que han hecho posible que nuestra ciudad sea hoy por hoy lo que es. Y yo reivindico también a San Juan de la Cruz, que aunque murió en Úbeda, pero nosotros tenemos que reivindicar también la figura de San Juan de la Cruz, o como hemos hecho en otras ocasiones a Pablo de la Vide, el intendente Pablo de la Vide, que también está enterrado aquí en Baeza y que tenemos mucho que decir en esas nuevas poblaciones. San Juan de la Cruz fundó 2 casas en Baeza. Una muy cerquita de aquí. Sí, y otra el antiguo, el gran instituto, y en la plaza del Vicario. Y bueno, desde luego que nos está sorprendiendo a propios y a extraños, nos está sorprendiendo la cantidad de cosas que nos está contando Lola. Pero bueno, ya está. Será el café. Bueno, pues pasamos a la publicidad, porque nuestra televisión debe de sufragar sus gastos, y pasamos a la publicidad. ¡Se va el señor Huerta! ¡Se va el señor Huerta! Retomamos la charla, entrevista, como queremos llamarla, con Lola Marín, que hoy la tenemos de invitada en este hotel que nos acoge, la Casona del Arco, como una cofrade más, como lo que es, baezana y cofrade, accidentalmente política. Sí. Lola, antes has tocado el tema del monumento. Creo que el ayuntamiento tiene disposición y está abierto a consensuar algún sitio, forma, manera, emplazamiento, materiales, no sé. Pues sí, la verdad que tenemos un reto por delante, porque habrá que definir qué es o qué imagen va a representar la Semana Santa de Baeza y el lugar, teniendo en cuenta también las condiciones patrimoniales y la excepcionalidad de nuestro casco histórico. Así que habrá que ver el lugar en el que se coloca y sobre todo qué imagen va a definirnos, porque seguro que si representa algún tipo de túnica de las que tenemos, van a decir uno que sí, bueno, ya sabes lo que pasa. Y habrá que definirlo muy bien. No seré yo la que lo elija, seguramente con unas bases que ya se verán y que hablaremos
hablaremos con la agrupación de cofradías para consensuarlo con ellos, pues llegaremos a un acuerdo y seguro que entre todos y entre todas vamos a elegir la mejor imagen y los materiales y bueno, y al final seguro que resulta algo extraordinario. Hay ciudades que, como Vigo, que me encanta, que tiene tantas bronce y tanta estatua de bronce y tantos monolitos y demás, que Baeza, ahora que lo has sacado tú el tema a colación, ha dado mucho valor a la estatua de Fernando III el Santo. Te felicito por el emplazamiento. A la gente le gusta mucho, estaba en un lugar no muy vistoso y ahora la verdad que al principio de la muralla, debajo de la puerta de Jaén y el Arco de Villalar, ha quedado precioso. Es acerca del tema de buscar un emplazamiento que nos gusta a todos y San Fernando ha quedado espectacular. Pues sí, pero además nuestra idea es que también podamos hacer una ruta buscando pues esos personajes que están a lo largo y ancho de nuestra ciudad. A la estatua de Antonio Machado va muchísima gente, Van de Elvira también delante del monumento de San Francisco también. Ahora cuando hagamos Gaspar Becerra habrá que también significar los que hay dentro del patio del instituto, que está Vicent Vives, que está también San Juan de Ávila, y habrá que ir poco a poco buscando emplazamientos de estatuas para que podamos encontrar en un entorno apropiado el personaje de la época que representa y sobre todo pues lo que queremos señalar de esa época histórica. Creo que ha acertado tener ese sistema de ruta de estatuas y poder verla in situ, y es verdad, el emplazamiento del rey Fernando ahora queda muy bien, ha quedado muy vistoso en ese jardín y sobre todo porque la perspectiva que tiene desde el arco de Jaén y Villalar se ve perfectamente la imagen, y también tiene un encanto también épico del momento en el que cruzara por ahí, o que suponemos que cruzó por ahí. Así que la verdad es que sí, y creo que esa estatua, ese monumento de la Semana Santa vendrá a completar también ese itinerario de escultura. Promoción de la Semana Santa. Estamos ya casi terminando nuestra entrevista y estamos en la parte más fuerte, diría yo. Promoción de la Semana Santa. ¿Cómo promocionarías tú la Semana Santa? ¿Museo quizás? Bueno, yo es que hay veces que cuando oigo a la gente hablar y hablamos del tema del museo, el museo ya lo tenemos hecho. Simplemente necesitamos que estos que se dedican al turismo y que saben perfectamente cómo vender algo, nuestra ciudad es un museo de la Semana Santa. Y hay que pensar en nuestra ciudad. Imagínate que tú tengas delante un catálogo, un díptico en el que te señala en qué lugar está cada una de las salas de ese museo de arte sacro. Baeza es un museo de arte sacro con distintas estancias. Una estancia está en la catedral, en la que tiene la orfebrería y tiene también los libros de liturgia, y hay que ir a visitar la catedral para ver esos libros de liturgia, esa orfebrería, pero deberíamos de empezar a abrir el resto de salas. Por ejemplo, ¿tú crees que alguna cofradía dejaría lo mejor de sus enseres para llevarlo a un sitio terminado? No. Pues ¿por qué no movemos a la gente por toda la ciudad y aprovechamos los extraordinarios lugares que tenemos, tanto en casas de hermandad como en iglesias, para que los turistas se vayan moviendo por las distintas salas? ¿Por qué no jugamos con un recorrido a lo largo de nuestra ciudad en la que en la catedral tenemos eso, en la capilla de San Juan hay que ver lo otro, hay que subir a San Andrés a ver las tablas góticas, hay que ir a San Pablo para ver también la maravillosa custodia que tiene con un valor extraordinario, y habrá que ir definiendo todos esos lugares? Por lo tanto, creo sinceramente que con un buen proyecto turístico y un díptico con una aplicación móvil que te mueva por toda la ciudad, podemos sacar rentabilidad a ese museo de arte sacro que ya tenemos y que tiene distintas dependencias. Por lo tanto, ¿no sería más fácil, más económico y más rápido que una buena empresa de servicios turísticos dijera: vamos a diseñar, vamos a hacer el recorrido por el museo, plasmarlo en un documento, en un díptico, y acompañar a todos los turistas por esos lugares? ¿No les vendría bien también a las casas de hermandad poder tener un horario para que la gente pueda ir a ver a esas casas de hermandad, esas joyas que tienen allí, y que puedan sacar también un rendimiento económico de esas visitas? ¿Por qué hay que centralizarlo en un sitio y llevarlo a un sitio cuando podemos mover a toda esta gente por toda la ciudad? Respuesta aceptada. No, simplemente es verdad que es un tema recurrente. La gente habla mucho de museo, llevamos décadas hablando de museo. No es fácil. Las cofradías, sé por propia experiencia, que no están dispuestas a donar o a dejar en depósito algo muy valioso, y como tú has dicho, aprovechamos lo que hay.
aprovechemos lo que hay y el tiempo dirá, ¿no? Y vamos a aprovechar lo que hay. Así es. Y además podemos ir moviéndolos por los distintos lugares. No quiero dejarme en el tintero algo personal tuyo. Antes hablábamos del cartel del niño, que supone una diferenciación, algo autóctono nuestro, y no quiero dejarme en el tintero que antes se me ha pasado, el Miserere de Hilarión en Lava. Sé que eres, aunque ahora no cantes, ¿por qué no cantas? Pues no canto porque ahora no es mi papel. Ahora lo paso mal, ¿eh? Y llevo a mi hija a los ensayos, acompaño a mi madre a los ensayos y muchos días hasta me subo un ratico mientras están cantando. Pero ahora no es mi papel, ahora donde tengo que estar abajo disfrutando de él. Y quien ha cantado alguna vez el Miserere sabe que crea una adicción muy interesante y muy importante. Porque cuando se canta una vez no se olvida jamás. Y yo creo que todos los que hemos cantado alguna vez el Miserere, que nos lo sabemos de memoria, pues en algún momento del año, sobre todo cuando empieza la Cuaresma, ahí te va sonando, y el momento del Martes Santo también es un día importante. A mí me ha gustado siempre muchísimo. Mi madre, igual que mi padre me introdujo a la cofradía, mi madre lo hizo en el Miserere, y hemos cantado todo en mi casa, todo el Miserere. Mi hermana, mi hermano, mi madre, excepto mi padre que nunca ha dado el paso, pero sí es verdad que mi padre no se ha perdido ni un año el Miserere. Y lo hemos cantado siempre, desde que íbamos al ayuntamiento, al salón de pleno a ensayar, cuando estuvo durante tanto tiempo en la capilla de San Juan, cuando volvió a la catedral. Tuve la oportunidad de cantarlo también en la catedral de la Almudena, y recordar en este momento a nuestro querido Martín Morales, que tanto hizo por la recuperación del Miserere. Y sobre todo la enhorabuena a la extraordinaria interpretación que el año pasado con el director Juan de Dios Robles tuvimos la oportunidad de disfrutar. Y sobre todo agradeciendo a la Diputación Provincial, que sufraga el gasto, y yo creo que muchas veces no se sabe, la Diputación Provincial sufraga el gasto íntegro de la representación del Miserere en la catedral. Y es un dinero importante, es una apuesta decidida, y para nosotros pues hace que todos los miércoles santos se inicien las desconexiones de Andalucía y las desconexiones de los informativos provinciales con unas imágenes del Miserere de Hilarión en Lava. ¿El ayuntamiento organiza, participa, colabora? Y paga el Miserere, todo. ¿El ayuntamiento? El ayuntamiento con la subvención de la Diputación Provincial. Ajá. Muy bien. Pues creo que hemos tocado muchos temas. Creo que no será la última vez que las cámaras te requieran para hablar de Semana Santa. Agradecerte esta visión personal, familiar, que creo que nos ha ofrecido a todos. Mucha gente te conoce, o todo el mundo te conoce, pero no en una versión tan humana quizás, y para mí ha sido un placer personal, y espero que a nuestros televidentes también les guste conocerte de esta manera también. Pues nada, para mí también ha sido un placer, un rato muy agradable, y sobre todo en este sitio tan extraordinario. Cuando queráis, aquí estoy. Encantado. Pues pasamos a publicidad y nos vemos, Dios mediante, en la próxima semana, en nuestra sección La Entrevista. Sobrepasa los límites de la comarca de la Loma y hoy se encuentra en la capital hispalense, más concretamente en la plaza de San Lorenzo, delante de la Basílica del Señor de Gran Poder, del Señor de Sevilla. Y hasta aquí hemos venido a acompañar a los hermanos de la Azul Caridad, la cofradía de nuestro Padre Jesús en los Huertos de los Olivos, y Nuestra Señora del Rosario en su misterio doloroso, quienes en la mañana de hoy, primer día de marzo, primer mes de Cuaresma, primer mes de marzo, que es un mes de Cuaresma por antonomasia, que es lo que nos gusta a nosotros, vivir la Cuaresma, vivir las vísperas, disfrutarla, pues nos encontramos, como he dicho, con los hermanos de la oración del huerto, conocida popularmente en el barrio de San Andrés y en toda la ciudad de Baeza, porque toda la ciudad también es para ella. Y hoy nos encontramos con Manuel Dionisio y con Francisco Javier, hermano mayor y diputado de formación de esta cofradía, que acaban y acabamos, porque yo también he tenido la suerte de acompañarlo en esta Eucaristía, en la que la cofradía pues ha ganado este jubileo. Entonces, bueno, agradecemos a los hermanos su disposición. Aquí nuestro amigo Manuel Dionisio tiene pues este bello recuerdo, ¿verdad?, de esta jornada. Y bueno, cuéntale brevemente a los amigos que me están viendo pues
esta experiencia. Que nos cuente esta experiencia que hemos vivido en esta mañana dando aquí el jubileo a todos los amigos de la comarca de la Loma y de Sevilla, que también están viendo en este momento. Bueno, pues la experiencia para mí es enriquecedora. No es la primera vez que ganamos un jubileo, porque anteriormente ya lo hemos ganado por la Hermandad de la Macarena y más recientemente por la Esperanza de Triana. Entonces, estos jubileos llevan consigo una serie de indulgencias plenarias que para los cristianos y más para los católicos pues son obligadas al cumplimiento. Necesitan unos requisitos, como todos sabemos, para ganarlas. Todos lo estamos cumpliendo. Ahora estamos en la fase de meditar un poco lo que hemos realizado, lo que hemos ganado, para que en un futuro, cuando nos llamen a fila, pues siempre lo tengan presente y nos tengan para esa parcelita que todos estamos buscando en la gloria. Pablo, qué bien hablar. El próximo sábado lo veremos también, y mejor dicho, lo escucharemos en la charla de Cuaresma que tendrá lugar en el balcón del Concejo, José de la Luz de la Cofradía. Pues nada, queridos amigos, ahora vamos a ver una imagen de la celebración de la Eucaristía y también del grupo de peregrinos que hemos estado. Esto ha sido un bombazo. Buenas noches y sigamos con la sección de Agenda Cofrade. Le doy paso a mi compañero Manuel Higuera. Buenas noches y sean bienvenidos a una semana más a la sección de la Agenda del Cofrade. Ya estamos en Cuaresma y como podrán comprobar, nuestro niño Jesús ya luce ataviado de hebreo. Y bueno, como podrán comprobar a continuación, en este último fin de semana y en el puente de Andalucía, hemos tenido una agenda muy apretada, con muchísimos actos y cultos cofrades. Y por eso mismo, a continuación, pues les vamos a detallar todo lo acontecido en este último fin de semana. Asimismo, comenzamos con el miércoles de ceniza, donde la agrupación arciprestal de cofradías celebraba en la Santa Iglesia Catedral solemne Eucaristía con imposición de la ceniza. Comenzaba con el rezo del Santo Rosario y confesiones a las 8:30 y a las 9 solemne Eucaristía. Durante la celebración de la Santa Misa se bendijo las Biblias de los asistentes. La Santa Misa fue presidida por el reverendo señor don Domingo Antonio Pérez Fernández, consiliario de la agrupación arciprestal de cofradías. La capilla musical estuvo a cargo de don Álvaro Curiel Palomares y don Francisco Lázaro Perales. La Pontificia y Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado y San Cristóbal celebraba el pasado sábado misa de acción de gracias con motivo de la reposición al culto tras su restauración de la imagen de Jesús Resucitado. Al finalizar la Santa Misa, el restaurador don Felipe Herrero, natural de Villanueva de Arzobispo, explicaba en qué ha consistido la intervención que dice: para empezar, nos encontramos con una serie de problemas grandes que acarrea la imagen desde su hechura desde que la hizo Amadeo Ruiz Olmos. La imagen está completamente vacía, ¿y eso qué trae en su conservación? Pues la madera se mueve, está viva y constantemente se está desplazando las partes que la componen. Nos encontramos una serie de grietas alarmantes que se estaban desplazando, las cuales ya no pueden volver a su sitio. Se ha tenido que hacer una serie de recursos, efectos ópticos para que no se perciba. Después nos encontramos con una suciedad que durante el tiempo, unos matices oxidados han dotado a la imagen con unos colores rubios y tonalidad marrón, que no tenía que ver con su policromía original. Todos los barnices y repintes se han retirado, por lo cual se ha conseguido la policromía original. Ha sido un trabajo muy meticuloso y muy preciso. Concluye Felipe agradeciendo a la cofradía que quiere conservar el patrimonio tal y como se concibió en su momento, en este caso la imagen de Jesús resucitado. Desde el pasado sábado todos los baezanos podemos ver a Jesús resucitado en su capilla esperando un año más la mañana del domingo de resurrección. Le dejamos a continuación un reportaje especial que hemos querido dedicar a la archicofradía de Nuestro Padre Jesús resucitado y San Cristóbal.
como cada año, al llegar el primer fin de semana de Cuaresma, la Corporación de la Madrugada Baezana consagró su triduo cuaresmal en honor a sus titulares en la iglesia de Santa Cruz. Durante el viernes, sábado y domingo, la cofradía celebró de manera piadosa sus cultos, luciendo en todo su esplendor los titulares. El triduo fue presidido por el reverendo señor don Carlos Manjón Requena, capellán castrense de la Academia de Guardia y suboficiales de la Guardia Civil de Baeza, y el sábado y domingo por el muy ilustre señor don Juan Quiles Clager, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, párroco del Salvador y director espiritual de la Hermandad. Al finalizar el primer día de triduo, tenía lugar en la Casa de Hermandad el acto inaugural del 75 aniversario de la llegada a Baeza y bendición de la actual imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, obra de Amadeo Ruiz Olmos. Para celebrar dicha efeméride, la cofradía editó un cartel conmemorativo, obra de sus hermanos cofrades Cristóbal y Antonio Tornero Cruz, en el cual aparecen dos imágenes del Nazareno de la Madrugada, que recogen la imagen en el pasado y en el presente. Durante el acto de presentación, Julián Robles, hermano mayor de la cofradía, anunció los actos que se celebrarán a lo largo del año, como son un ciclo de conferencias, la proyección de un audiovisual sobre dicha conmemoración, reforzar la formación de los cofrades, divulgar la vida de la cofradía, realizar esfuerzos en caridad, reunir a los mayores de la cofradía con una celebración dedicada para ellos. También en esta línea anunció para el sábado de Pasión un besapié extraordinario, así como la edición de una litografía de la imagen del Señor de la Veracruz, obra de Francisco Huete. Sin lugar a dudas, el momento central de esta conmemoración será la próxima madrugada del Viernes Santo, cuando la banda Cornetas y Tambores Dolores del Rosario acompañe con sus sones al Nazareno de Santa Cruz, desde el ayuntamiento de la ciudad hasta su regreso. Finalizará este año con una Santa Misa de Acción de Gracias el próximo 17 de octubre. También durante estos días el triduo tomó posesión la nueva Junta de Gobierno y en la jornada del sábado por la noche se realizó una oración a Jesús sacramentado. Os dejamos a continuación con un pequeño reportaje del altar de culto montado para esta ocasión. El domingo 1 de marzo se celebraba la fiesta de estatuto de la Hermandad de Jesús en su entrada en Jerusalén, María Santísima de Esperanza y Caridad y San Vicente de Paúl. La inclemencia meteorológica no impidieron que los hermanos, devotos y fieles en general llenaran un año más el templo de San Ignacio. Como novedad, el altar de culto estrenaba doseles en damasco rojo y otra novedad ha sido el cambio de vestidor que ahora es don Manuel Fernando Lozano Pozo.
Durante la Eucaristía se impuso la medalla a los hermanos de pleno derecho y se les hizo entrega de los estatutos de la cofradía. Durante la mañana y por la tarde se celebró el besapié tradicional a la imagen de Jesús en su entrada en Jerusalén. Por la tarde, a las 7:30, se daban nuevamente cita a los hermanos para celebrar el rezo del Santo Vía Crucis. A continuación, os dejamos un pequeño reportaje del altar de culto montado para esta ocasión. Evocador cartel de la tertulia cofrade sin el ave concepta para la Semana Santa de Baeza 2020. La insigne tertulia cofrade sin el ave concepta de la Mariana Ciudad de Baeza presentó por segundo año consecutivo su cartel para la Semana Santa, poniendo así su grano de arena al mundo cofrade. En esta ocasión se trata de una fotografía del joven José García Checa, aficionado a la fotografía y miembro de esta tertulia, quien quiso anunciar la pasión según Baeza con uno de los momentos más íntimos que acontecen en la Semana de Dios. La obra se trata de una fotografía evocadora y llena de sensibilidad, que muestra un coloquio de amor entre el artista y María Madre de Dios en su limpia, pura e inmaculada concepción en la noche del Lunes Santo, tomada mientras que la corporación realiza su desfile procesional por las calles de Baeza. En la oscuridad de la noche y con la luz de la cera, María se muestra en el presbiterio del templo universitario, aguardando el regreso de su hijo de manera sencilla, sin decir nada y a la vez diciéndolo todo. Esta imagen es la que se encuentran los nazarenos de la penitencial universitaria al atravesar el cancel de la iglesia de San Juan Evangelista, de regreso tras su estación de penitencia, su mirada al frente, fijada solo en la predilecta del Jardín de Dios. Homenaje a Antonio Tornero en el cartel de Semana Santa de la tertulia cofrade El Hornazo. En los primeros minutos del miércoles de ceniza, la tertulia cofrade El Hornazo de la ciudad de Baeza hizo público su cartel para la Semana Santa de Baeza 2020. En este año, la tertulia quiso rendir un homenaje a don Antonio Tornero Gámez, agradeciendo así el gran trabajo desarrollado a lo largo de su vida en favor de las diferentes cofradías y hermandades de la ciudad. El Cristo de la Misericordia de la Madre de Dios, titular de la Hermandad de la Escuela, preside en este año jubilar habilista este cartel, tratándose de una imagen hasta el momento inédita. Este año, el tertuliano encargado de presentar dicha obra fue el cofrade baezano don Juan Pablo Mola García Galán, quien durante su discurso de presentación decía así: en este miércoles de ceniza os presentamos el cartel de la tertulia cofrade El Hornazo para la Semana Santa de Baeza del presente año 2020. Para su composición hemos querido cumplir una doble misión. Por un lado, mostrar una bella imagen de nuestra Semana Mayor, en la que podemos observar la impresionante talla del Señor de la Misericordia, perteneciente a la Cofradía de la Escuela, con su anterior cruz clavada en los campos baezanos, llevando a cabo una perfecta catequesis visual para todos los baezanos y cumpliéndose el segundo objetivo con un pequeño homenaje al autor de la instantánea, don Antonio Tornero Gámez, recientemente fallecido y responsable de una serie de fotografías de gran valor histórico e indudable calidad, que muestran las tallas de nuestra Semana Santa mimosamente colocadas en lugares cotidianos baezanos y al aire libre. En esta línea, Mola García Galán aseguró: son muchas las imágenes que tomó Tornero de cada una de las series, todas ellas en busca de la composición perfecta para el fin que perseguía, pero dándose la circunstancia de que todas ellas suponen obras de gran factura.
El vocal de comunicación de la tertulia continuó diciendo: para anunciar la Semana Santa del año 2020 nos pusimos en contacto con Cristi Tornero, hijo de Antonio, y que muy amablemente nos ha facilitado la imagen y el diseño del cartel, homenajeando nuevamente a Antonio Tornero, un hombre bueno, añadiendo un faldón inferior, esta vez algo más contemporáneo, tal y como hiciera el propio fotógrafo en las décadas de los 70 y 80. Desde aquí agradecer a la familia Tornero su amable disposición a colaborar con nuestra tertulia. Destacar que la cofradía tiene carácter inédito y si bien presenta similitudes con la empleada para componer el programa oficial de los actos del año 1988, la composición y encuadre es bien diferente y original. La tertulia cofrade del Capirote celebraba en el salón de actos del patio de empresa el 27º pregón del costalero, pronunciado por don Francisco Jesús Juárez Montoro y presentado por don José Gómez Garrido, pregonero del costalero del año 2018. El escenario se presentaba con uno de los respiraderos del paso de María Santísima de la Aurora y cruz alzada de la Cofradía de la Veracruz, dolorosa, propiedad de don José de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, vestida por don Manuel Lozano Pozo, y querubín costalero, propiedad de la Madre Agustina Recoleta del convento de la Magdalena. El domingo, la tertulia cofrade del Capirote celebraba en el salón de actos del patio de empresa una conferencia y presentación del libro titulado Guía Básica para la Conservación del Patrimonio Cofrade de doña Carmen Bermúdez Sánchez, doctora en restauración y profesora en conservación y restauración de obras de arte en la Universidad de Granada. Asimismo, la tertulia nos comunica que disponen de 10 ejemplares de dicho libro y que por 10 euros podrán adquirirlo en la marquetería Cozar. La Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de las Lágrimas presentaba su cartel Miércoles Santo 2020, obra de don Antonio Gandía Ceacero, cuya imagen protagonista es un primer plano de María Santísima de la Salud, Amargura y Esperanza, Nuestra Señora de las Lágrimas. A continuación, se presentaba el boletín capital, cuya portada es obra de don José Delgado Muriel y fue presentado por la hermana doña Manuela Poza Navarro. No quiero finalizar antes sin dar las gracias a los cofrades y seguidores, don Javier Río Olivera, don Bartolomé Chinchilla y don Daniel Chamorro, por cedernos su material gráfico que ha mostrado en esta sección. A continuación, seguimos ahora con la agenda del próximo fin de semana. Asimismo, comenzamos anunciando que el próximo sábado, 7 de marzo, la agrupación arciprestal de Cofradías y Hermandades de Baeza organiza una charla cuaresmal a las 8:30 de la noche en la sede de la agrupación arciprestal, a cargo del cofrade don Manuel Dionisio Lozano Guerra. Asimismo, el día 6 de marzo comienza el solemne triduo que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima Trinidad consagra en honor a sus sagrados titulares durante los días 6, 7 y 8 de marzo con el siguiente orden de culto. Viernes 6, Besapía Nuestro Padre Jesús del Rescate en horario de 10:30 de la mañana a 2 del mediodía y por la tarde desde las 4 hasta finalizar la Santa Misa. A las 7 de la tarde, rezo del Santo Rosario y confesiones. Y a las 7:30, ejercicio del primer día de triduo y Vía Crucis. A continuación, Junta General de Hermanos en la Casa de Hermandad a las 9 de la noche. Sábado 7, a las 7 de la tarde, rezo del Santo Rosario y confesiones. A las 7:30, ejercicio del segundo día de triduo. Domingo 8 de marzo a las 7 de la tarde, rezo del Santo Rosario y confesiones. A las 7:30, ejercicio del tercer día de triduo y tradicional fiesta de estatuto donde se impondrán las medallas de la cofradía a los nuevos hermanos. Durante los 3 días de triduo oficiará la Santa Misa el reverendo señor don Domingo Antonio Pérez Fernández, párroco de San Andrés y capellán de la cofradía. La capilla musical durante los días 7 y 8 estará a cargo de don Álvaro Curiel Palomares y don Francisco Lázaro Perales. La ilustre cofradía de la Humildad de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores del Rosario, de la que es hermana mayor honoraria la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza, celebra solemne triduo cuaresmal. Se celebrará en la parroquia del Salvador los días 5, 6 y 7 de marzo a las 8 de la tarde. El jueves 5 expondrá la palabra de Dios el reverendo señor don Carlos Manjón Requena, capellán castrese de la Academia de la Guardia Civil. Participará el coro de la Academia. A las 7 de la tarde, exposición del Santísimo, confesiones y Santo Rosario. Santa Misa a las 8 de la tarde.
Viernes 6 y sábado 7 expondrá la palabra de Dios el muy ilustre señor don Juan Quiles Clager, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, párroco de El Salvador y capellán de la cofradía. Participará el coro de la cofradía. A las 7:30 de la tarde, confesiones y Santo Rosario. A las 8 de la tarde, Santa Misa. El viernes día 6, durante la Eucaristía, se bendecirá la nueva corona de espino natural y potencia de metal plateado donadas al Cristo de la Humildad para la Cuaresma. Sábado 7 de marzo, la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad estará expuesta en devoto besapié desde las 6 de la tarde hasta finalizar la Santa Misa. Pasamos ahora a la sección de los ensayos, de los pasos y tronos de nuestras cofradías, informando que hace unos minutos ha finalizado el ensayo del palio de Nuestra Señora de la Amargura, de la Cofradía del Calvario, por las calles del barrio de la Plaza de Toros. Asimismo, el paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores del Rosario ha finalizado también su ensayo hace unas horas. Sus ensayos se desarrollarán los martes a partir de las 8:30 de la tarde. El viernes, ensayo del paso de palio de María Santísima de la Paz de la Cofradía de la Santa Cena en la calle Fervorosa, a partir de las 9 de la noche. El viernes también, ensayo del paso de palio de María Santísima del Rosario en su Misterio Doloroso, a las 9 de la noche en la calle San Blas. El sábado, ensayo de María Santísima de Esperanza y Caridad de la Cofradía de la Borriquilla a las 5 de la tarde en la iglesia de San Ignacio. También se desarrollará el ensayo del paso de misterio del Santísimo Cristo de la Expiación y Nuestra Señora de la Merced y Piedad a las 6 de la tarde en la Casa de Hermandad en la calle de la Merced. El lunes, ensayo del paso de misterio del Santísimo Cristo del Amor en su Santa Cena en la calle Fervorosa a partir de las 9 de la noche. Agradecemos de antemano a la Hermandad y Cofradía nos hagan llegar su día y horario de ensayo para hacerlo llegar a todos los baizanos, bien para disfrutarlo o para formar parte de las cuadrillas. Nuestras hermandades comienzan con el reparto de las papeletas de sitio. Asimismo, la Real Cofradía de la Columna y Nuestra Señora de las Lágrimas cita a sus hermanos para que retiren la papeleta de sitio de cara al próximo miércoles santo, a partir del próximo lunes 9 de marzo, en horario de 7 a 9 de la noche en la Casa de Hermandad. Los días serán del 9 al 13 y del 23 al 27 de marzo inclusive. Seguimos recordando a nuestros amigos y seguidores del programa de La Trabajadera que pueden seguir haciéndonos llegar sus fotografías y vídeos de la Cuaresma para luego, al finalizar la temporada, realizar un videomontaje que se proyectará el último programa, el martes de Pasión, y lo podrán mandar a la dirección de La Trabajadera 9laloma@gmail.com o a través de nuestras redes sociales de Facebook o Instagram. Y ya avisamos que ya estamos recibiendo las primeras instantáneas y que seguro quedará un vídeo precioso. Sin más que añadir, le emplazo hasta la próxima semana y seguimos ahora con unos consejos publicitarios. ¡Se va el señor Ugarte! ¡Se va el señor Ugarte! Muy buenas noches. Creo que podríamos reconocer de forma unánime que si hay alguna devoción dentro de lo que son las imágenes de la Pasión de Cristo que sea especialmente singular, especialmente representativa y que a lo largo del tiempo haya concitado la mayor cantidad de fervores en nuestros pueblos y ciudades, quizás deberíamos estar todo el mundo de acuerdo en que estamos hablando de la imagen de Jesús Nazareno. Una iconografía que resulta además especialmente válida o especialmente útil desde el punto de vista profesional por un motivo, y es que es especialmente dinámica. Es decir, es la única representación, o mejor dicho, la representación de la Pasión de Cristo que mejor se adecúa a lo que es una procesión, porque representa a Cristo en movimiento, a Cristo andando hacia el camino del Calvario. Luego aparte le pasa otra cosa, y es que tiene una doble, podríamos decir que un doble simbolismo iconográfico. Por un lado, es cierto que es la representación, como hemos dicho antes, de Cristo camino del Calvario con la cruz a cuestas, pero a su vez es casi la materialización de ese imperativo evangélico cuando Cristo le dice a sus fieles que quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
quizás esas cualidades persuasivas o la forma en la cual el madero sobre las espaldas de Cristo ha sido una especie como de proyección de los sufrimientos y de los problemas que de forma cotidiana nos surgen a cada uno de nosotros. Quizá eso es lo que haya hecho que se convierta, como hemos dicho antes, pues quizá en la imagen procesional por antonomasia y en quizá una de las más devotas y de las que más fieles reúnen cuando salen a la calle. Esto lo decimos sin ánimo de ningún tipo de susceptibilidad ni de rivalidad entre cofradías, ni muchísimo menos. Hoy nos vamos a acercar un poquito a lo que es el origen de la devoción o de las cofradías de Jesús Nazareno en nuestra provincia, en nuestra comarca, y lo vamos a vincular a la presencia o vamos a hablar de la relación que este origen tiene con la figura de San Juan de la Cruz, sin duda una de las personalidades más relevantes en el mundo de la espiritualidad española y que esta tierra nuestra tiene la suerte de haber sido testigo de gran parte de sus pasos y de su vivencia. Bien. Existe un episodio de la vida de San Juan de la Cruz que es lo que se conoce como el milagro de Segovia. Según el relato que se hace en las diferentes geografías del santo, en el último año de su vida, en 1591, estando en el convento de Segovia, San Juan de la Cruz tuvo una experiencia sobrenatural en la cual una pintura de Cristo con la cruz a cuestas estableció un diálogo con él. Estando en oración el santo frente a esta pintura, el Cristo le habló y le dijo que quería el santo, que necesitaba, qué favor espiritual necesitaba. Y el santo le dijo que lo único que necesitaba es sufrir más y ser más despreciado por él. Este milagro de Segovia, que se ha repetido en varias ocasiones en la iconografía de San Juan de la Cruz, es la explicación que se suele dar para establecer la especial relación que tienen, al menos en su origen, las diferentes cofradías de Jesús Nazareno, especialmente en la provincia de Jaén, con la orden carmelita. Si nos fijamos, por ejemplo, en la cofradía del Paso, de Jesús Nazareno del Paso, de aquí de Baeza, se funda en 1587 en el antiguo convento de Carmelitas Descalzos de San Basilio, aunque luego pasará a la Merced. En el caso de Jaén, la cofradía de Nuestro Padre Jesús también tiene su origen en un convento carmelita, en 1588. Pocos años después surge, en 1592, la del Nazareno de Alcaudete, también en el convento de Carmelitas Descalzos de esa localidad. O en 1595 la cofradía del Nazareno de Mancha Real, que también lo hace en un convento carmelita. Se suele asociar en este sentido a ese milagro de Segovia. Pero parece ser que los orígenes no son exactamente eso. ¿Y eso por qué lo decimos? Pues porque si fuera una devoción privativa o exclusiva de la orden carmelita, este fenómeno de surgimiento de las cofradías de Jesús Nazareno en conventos carmelitas se daría en el resto de Andalucía e incluso en el resto de España. Y no es así. E incluso en la provincia de Jaén, como veremos más adelante, tampoco un fenómeno exclusivo de los conventos carmelitas. Entonces, ¿por qué esta vinculación tan concreta en el caso de Jaén, Baeza, Mancha Real, Alcaudete? Parece ser que la clave está en el convento de Carmelitas Descalzos de Granada, en el que durante la década de 1570 estuvo como prior San Juan de la Cruz. Bien, este convento llamado de los Mártires se había fundado en una ermita cercana a la ciudad, en las afueras de la ciudad, en la cual existía una antigua cofradía dedicada a Santa Elena. Santa Elena, como bien ustedes saben, es la madre del emperador Constantino, a la que la tradición atribuye el hallazgo de la Veracruz. Bien. Estamos hablando de una época, último tercio del siglo XVI, en el cual diferentes órdenes religiosas están, por decirlo de alguna forma, rivalizando y compitiendo en lo que sería su proyección devocional hacia allá del convento, hacia el pueblo, concretándola en la creación de cofradías de penitencia. Cofradías de penitencia, caso paradigmático sería el de la Veracruz y la orden franciscana, porque ellos de hecho son los pioneros, en las cuales pues se puede decir que se contagiaba a través de estas manifestaciones públicas de las procesiones un poquito de lo que era el carisma y las gracias espirituales propias de cada orden religiosa. La fundación de cofradías era un asunto que daba lugar a más de un problema desde el punto de vista, podríamos decir que legal o jurídico, de rivalidades. Es decir, si una advocación ya estaba cogida, por así decirlo, una orden religiosa, una cofradía ya rendía culto a la Veracruz, no podía surgir en la misma ciudad otra con la misma vocación, porque entonces se podía empezar un litigio que podía acabar de forma muy negativa para la nueva cofradía. Por eso, lo que hacen los carmelitas, que se puede decir que son así como
casi que los terceros en crear, en el caso de Granada, su cofradía, lo que hacen es que, insistimos, durante el priorato de San Juan de la Cruz, siendo San Juan de la Cruz prior en el convento de los mártires, ellos cogen esa cofradía de Santa Elena y, estando ya asumida la devoción a la Veracruz por parte de los franciscanos, ellos lo que hacen es que la van a concretar, esa devoción a la cruz de Santa Elena, en la figuración de Jesús Nazareno. Es decir, en lo que sería la escena del Camino del Calvario, que era precisamente una escena del relato de la Pasión que aún no había sido asumido por ninguna otra cofradía en la ciudad de Granada. El caso es que ellos encargan una imagen de Jesús Nazareno, y lo importante, o lo que resulta interesante de esta imagen, es que la imagen se convierte en el espejo o en el testimonio de los penitentes de la cofradía. ¿Qué queremos decir con esto? Lo normal cuando salía una cofradía de penitencia era que sus miembros se disciplinaban, se azotaban la espalda, siguiendo la imagen de un crucifijo o la imagen procesional en cuestión. En este caso, la imagen procesional representa a Cristo con la cruz a cuestas. ¿Cómo salen los penitentes de Jesús Nazareno de ese convento de los mártires de Granada? Salen detrás de la imagen del Nazareno, imitándolo, es decir, llevando a carga, llevando a cuestas esa cruz. Esa es su forma de hacer penitencia, una forma de hacer penitencia que, por cierto, se aviene mejor pues con el espíritu de San Juan de la Cruz, en el sentido de que las disciplinas públicas de sangre, los azotamientos, se habían convertido casi en algo escandaloso, en el sentido de que había muchos hermanos que lo hacían por dar espectáculo, por decirlo de alguna forma, más que por ejercicio edificante. Es más, había cofradías que contrataban a flagelantes, e incluso había algunos flagelantes que rivalizaban entre sí, porque cuanto más azotes, más hombres demostraban que eran. La penitencia con la cruz a cuesta era algo mucho más silencioso, más callado, más íntimo, menos ostentoso, y desde luego era la reproducción fiel de lo que estaba haciendo la imagen titular, la imagen de Jesús Nazareno. Bueno, ¿cómo llega esto a Jaén? Pues seguramente llegó de la siguiente forma. La fundación de una cofradía necesitaba la aprobación de las reglas y necesitaba una serie de trámites legales que había que tener bien cogidos para que la cofradía se echara a andar. Si los carmelitas de Granada ya tenían una cofradía de Santa Elena con una ordenanza, con una regla aprobada, lo que hicieron las cofradías que se van a fundar, primero en Baeza, luego en Jaén, luego en luego en Alcaudete y luego en Mancha Real, es coger esas mismas reglas de Granada y copiarlas en las diferentes ciudades en las que se van creando. Es decir, Baeza copia Granada, Jaén copia Baeza, Mancha Real copia Jaén. Claro, no es un plagio así porque sí. La idea es tener un texto legal que ya ha sido canónicamente aprobado y al cual no se le va a poner objeción ninguna. Esa es la forma por la cual se produce este trasvase de reglas y este trasvase de iconografía entre las diferentes cofradías de la Cruz de Santa Elena que surgen en Jaén, a imitación de esta cofradía de los mártires de Santa Elena del convento de los mártires de Granada, que por cierto van a tener también una trascendencia importante desde el punto de vista de lo que es la iconografía religiosa. Lo digo por lo siguiente: hasta el momento lo normal es que las cofradías sacaran, hablamos en el caso de las cofradías de la Veracruz, una imagen de Cristo crucificado de un tamaño no demasiado grande para ser llevado entre unos cuantos clérigos, que era la imagen a la que seguían los disciplinantes. Por el contrario, las cofradías de Santa Elena, las cofradías del Nazareno, apuestan por una imagen de tamaño más cercano al natural y que, como hemos dicho antes, va a tener ese dinamismo y esa capacidad persuasiva que es la que tienen las imágenes del Nazareno, al reunir por un lado el episodio evangélico de la subida al Calvario y por otro esa invitación, ese toma tu cruz y sígueme, que están actualizando sus hermanos en el cortejo. En este sentido es conveniente recordar que la cofradía de la Veracruz de Baeza pues se adelantó un poquito a las cofradías del Nazareno, porque también sacaban una imagen en las primeras reglas que se conocen, también se habla de una imagen de Jesús Nazareno que era la que procesionaban esta cofradía franciscana. Pues una vez que hemos hecho referencia a estas cofradías nazarenas surgidas al calor de la espiritualidad de los carmelitas, es conveniente y necesario que mencionemos otras cofradías de Jesús Nazareno que van a surgir también en la provincia de Jaén y en nuestro entorno, pero no vinculadas a la orden carmelita, sino a otras órdenes religiosas distintas, en este caso a la orden de los dominicos.
A lo largo del siglo XVI, una de las devociones junto a la del Rosario que va a promover la Orden de Santo Domingo va a ser la del dulce nombre de Jesús. Esta devoción o esta vocación está vinculada a lo que se llama, a una intención muy concreta, y era la de desterrar, la de prohibir, la de acabar eliminando de las costumbres populares lo que era la blasfemia, el tomar el nombre de Dios en vano. Por eso esa vocación del dulce nombre, y por eso el hecho de que estas cofradías celebraran su fiesta en el mes de enero, a principios de enero, coincidiendo con la festividad litúrgica del dulce nombre de Jesús. Bien, pues estas cofradías del dulce nombre, surgidas en algunos conventos dominicos, también van a acabar teniendo una proyección penitencial, y también se van a dotar para ello, en este caso, de imágenes procesionales con la misma iconografía de Jesús Nazareno. Es lo que sucede, por ejemplo, en Úbeda, hacia 1577, cuando se funda la cofradía del Dulce Nombre en el convento de los dominicos, que es la que va a dar, que es la que actualmente se conoce como la cofradía del Nazareno de Úbeda. Lo mismo pasó en Alcalá la Real, donde también en el seno de los dominicos, y en una fecha incierta, década de 1570, también se funda otra cofradía del Dulce Nombre, que es también la actual cofradía del Nazareno de Alcalá. O por ejemplo en Torredonjimeno, donde, vinculada al monasterio de las dominicas, también surge otra cofradía de Jesús Nazareno, cuyo origen también está en la vocación del Dulce Nombre. Pero es que es más, también había ciudades, había núcleos de la provincia de Jaén, en los cuales, ante la ausencia de un convento de un convento carmelita o de un convento dominico, van a también acabar surgiendo las cofradías de Jesús Nazareno. Es el caso de Linares, donde a principios del 17 se funda en el convento de los franciscanos, o por ejemplo el caso de Jódaro de Huelma, donde se van a fundar directamente en lo que son sus parroquias. El caso es que a lo largo en ese periodo del último tercio del 16 y en las primeras décadas del 17 es cuando va a irradiar y va a extenderse por todo lo que es por gran parte de la geografía provincial esa advocación que a día de hoy sigue siendo tan querida, tan popular y tan significativa dentro de lo que es el panorama devocional de nuestra Semana Santa. Bueno, pues muy buenas noches por su atención. Ay, 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 ay. Señor mío del rescate, y ay, echa la y a los ciegos dale vista. Y a los ciegos y a los presos por libertad. Dale vista a los ciegos y a los presos por libertad, 25 calabozos. Tiene la cárcel Utrera, 24 de bandón. Y el más oso me quedan
Hasta aquí llega el programa de hoy, queridos amigos. Hoy nos despedimos en esta noche, ya está más bien entrada la noche, desde la calle San Pablo, la cual dentro de una semana se convertirá en la carrera oficial al llegar ese Domingo de los Sueños. Ya se escuchan también los ecos de los saeteros que ya ensayan en la Peña Flamenca para que cuando esté Jesús en el madero, sus bones canten como se hace en nuestra tierra. Hoy os vamos a dejar con la voz de un grande, de Juan García Macareno, con una saeta de siempre al divino caminante, al Señor del Rescate. Queridos amigos, muy buenas noches y felices vísperas.